El coche de Maya Thompson zumbaba suavemente por las sinuosas calles de un tranquilo vecindario suburbano. La suave luz del sol poniente proyectando largas sombras sobre el pavimento. El aire estaba cálido, llevando consigo la tranquilidad de un retiro vespertino, pero bajo esa calma, algo se agitaba. Era como si la quietud del mundo que la rodeaba estuviera ocultando una tensión que no podía quitarse, una que había ido acumulándose desde que salió del tribunal esa tarde. Como abogada dedicada a exponer la injusticia racial, Maya no era ajena a esta sensación de inquietud. No se trataba solo de los casos que manejaba, sino de la realidad cotidiana de caminar por un mundo donde el color de su piel la convertía en un objetivo, donde el simple acto de existir a veces parecía un desafío para los demás. Hoy, sin embargo, había algo diferente en el aire. Tal vez era el silencio de las calles suburbanas, los patios vacíos con céspedes bien cuidados, o la sensación vacía de soledad que se adhería a ella mientras el sol se ponía. Los pensamientos de Maya se desplazaron hacia su trabajo, sus clientes y la montaña de casos que se habían acumulado a lo largo de los años. Casos relacionados con la corrupción en las fuerzas del orden y la opresión sistémica de las comunidades negras. Había luchado incansablemente por los derechos de aquellos que habían sido agraviados, a menudo enfrentando resistencia de las mismas instituciones que se suponía debían protegerlos. Sin embargo, siempre había una parte de ella que se preguntaba, ¿estaba haciendo lo suficiente? ¿Era posible el cambio? Su enfoque volvió a la carretera mientras su coche doblaba una curva, rodeada por el paisaje pacífico. Maya ya estaba acostumbrada a esos momentos de soledad, donde podía bajar la guardia por unos minutos, libre del peso de los casos que la consumían. Pero en el fondo de su mente sabía que la paz era efímera. El mundo exterior podría parecer sereno, pero tenía sus rincones oscuros, lugares donde ella, como mujer negra, podría encontrarse fácilmente en el lado equivocado de un malentendido, o peor aún, de un encuentro de perfil racial. Maya no podía permitirse olvidar eso, ni siquiera en la quietud de una calle suburbana. A medida que el sol se hundía más, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, los pensamientos de Maya fueron interrumpidos por el sonido de una sirena, débil pero creciente a lo lejos. Su corazón dio un brinco. La tensión que había estado apartando de repente volvió al primer plano. Era una sensación que conocía demasiado bien, una advertencia silenciosa, una inquietante conciencia de que el problema podía estar a la vuelta de la esquina. Intentó dejar de lado la sensación, pero en lo más profundo de ella no podía ignorarla. Maya estaba en una misión, una personal, para exponer las injusticias que plagaban a las fuerzas del orden y hacer que los responsables se rindieran cuentas. Su trabajo no era solo un empleo, era una lucha por un futuro donde personas como ella no tuvieran que vivir con miedo de ser juzgadas por el color de su piel. Pero incluso mientras conducía por este vecindario pacífico, no podía evitar sentir que el mundo estaba a punto de recordarle lo frágil que era esa paz. Las manos de Maya apretaron el volante, el ritmo constante de su respiración marcando el pulso del motor mientras avanzaba por las calles ahora vacías. Solo le quedaban unas pocas cuadras antes de llegar a su apartamento, un refugio familiar y reconfortante donde el estrés del día se desvanecería. Pero al girar hacia una calle más tranquila, su paz se rompió por el destello repentino de luces rojas y azules en su espejo retrovisor. Su corazón dio un brinco, y por un segundo consideró seguir adelante, fingiendo no haber visto la señal. Pero sabía que hacer eso solo empeoraría las cosas, y no estaba dispuesta a convertirse en un objetivo. Maya se detuvo al costado de la carretera, su mirada fija mientras observaba a los dos oficiales acercarse. El oficial Daniels, alto y robusto, lideraba el camino, con la postura rígida mientras caminaba hacia su coche. Detrás de él, el oficial Miller, un hombre más delgado con una mirada dura en los ojos, lo seguía de cerca. Maya pudo sentir el peso de su mirada antes de que siquiera hablaran. El aire entre ellos se espesoró con una tensión no expresada, la que venía con el conocimiento de lo que seguiría. «Buenas noches, señora», dijo el oficial Daniels, con tono aparentemente educado, aunque bajo esa cortesía flotaba algo más siniestro.
La detuvimos porque estuvo haciendo zigzagueos allá atrás. ¿Todo bien? Los ojos de Maya se entrecerraron ligeramente. Ella no había zigzagueado ni un poco. Sus instintos se pusieron en marcha y supo que esto no tenía que ver con su conducción. Esto era algo más, algo mucho más insidioso. No creo haber zigzagueado, oficial, respondió Maya, su voz tranquila, controlada. ¿Hay alguna razón por la que me detuvieron? Los ojos de Daniels parpadearon por un momento. Un atisbo de molestia se asomó. Bueno, solo estamos asegurándonos de que todo esté bien. Ya sabe, rutina. Dio un paso más cerca, apoyándose en el costado de su coche, con un aire de familiaridad, como si ese fuera su territorio. ¿A dónde se dirige, señorita? Maya hizo una pausa antes de responder, su voz firme. Voy a casa. El oficial Miller, que estaba justo detrás de Daniels, intervino de repente con un tono burlón. A casa, ¿eh? Debe ser bonito tener un lugar al que ir. Sabes, hay gente por aquí que no pertenece. Sus palabras eran agudas, cada una cargada con el sutil peso del juicio. El pulso de Maya se aceleró, pero no lo dejó mostrar. Mantuvo los ojos fijos en el oficial Daniels, cuya mirada ahora era más dura, más calculadora. «¿Ah, sí?», preguntó, su voz fría como el hielo. «¿Qué quieres decir con eso?». Daniels intercambió una mirada con Miller antes de volver a mirarla. «Oh, ya sabes», dijo con una sonrisa burlona. «Algunas personas simplemente no encajan por aquí. Este vecindario no es para todos». La respiración de Maya se detuvo por un momento, los matices raciales de sus palabras calando hondo. Ya lo había escuchado antes. Esos comentarios sutiles, insultos velados que buscaban poner a personas como ella en su lugar. Pero esa noche no iba a dar su brazo a torcer. ¿Hay alguna razón por la que me estás haciendo esta pregunta?, preguntó Maya, su voz ahora más afilada, cortando a través de la fina capa de civilidad que intentaban mantener. La sonrisa de Daniels se desvaneció ligeramente y se inclinó más cerca, su tono oscureciéndose. Solo estamos asegurándonos de que no esté causando problemas. Ya sabe, es raro ver a alguien como usted por aquí después de oscurecer. La mandíbula de Maya se tensó ante la implicación. Ya había enfrentado el perfil racial antes, pero el desprecio flagrante por su dignidad seguía siendo un shock para su sistema. Conocía sus derechos y no iba a permitir que esos hombres cruzaran una línea. Me detuvo por una infracción de tráfico. Si no tiene otro motivo para mantenerme aquí, me gustaría continuar mi camino. Miller dio un paso al frente, su voz rebosante de burla. Oh, no te pongas tan altiva con nosotros ahora. Solo estamos tratando de tener una pequeña charla, ver de dónde vienes. ¿No quieres ser cooperativa? El agarre de Maya sobre el volante se apretó. Ya he respondido a sus preguntas. Ahora, ¿me va a dejar ir o debería empezar a grabar? Los oficiales vacilaron por un momento, pero la tensión en el aire se intensificó. Daniels, claramente irritado ahora, se enderezó. Te crees superior a esto, ¿verdad? Solo porque tienes un trabajo elegante y un buen auto no significa que aquí puedas tomar las decisiones. El corazón de Maya latió con rapidez, pero mantuvo su compostura. No estoy tomando ninguna decisión. Simplemente pregunto si tiene una razón legítima para mantenerme aquí. Los dos oficiales intercambiaron miradas, su frustración creciendo al darse cuenta de que no iban a quebrarla. Maya sabía que ya no se trataba de la infracción de tráfico. Esto se trataba de afirmar el poder, de mostrarle quién estaba al mando. Pero esa noche no iba a permitirles tenerlo. Observó cómo Daniels respiraba profundamente, sus ojos entrecerrándose. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó, su voz impregnada de condescendencia. Maya no flaqueó. «Eso no es asunto suyo, oficial». Miller soltó una risita entre dientes, apoyándose en su auto. «Oh, sabemos todo sobre gente como tú. Solo estás tratando de jugar la carta de la víctima, ¿verdad?». Las palabras golpearon a Maya como un puñetazo en el estómago, pero se mantuvo tranquila. «No estoy jugando nada. Simplemente les pido que justifiquen sus acciones». Daniels y Miller claramente estaban escalando la situación, presionando los botones de Maya de maneras que probablemente pensaban que la harían ceder. Pero Maya Thompson, abogada experimentada y defensora incansable de la justicia, no iba a retroceder. No esta vez.
Nunca. La respiración de Maya era constante y controlada. Cada inhalación un recordatorio de mantenerse calma, de no perder la compostura, sin importar cuánto la provocaran esos oficiales. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Esto no era una parada rutinaria. Era una trampa, un intento de provocarla para que reaccionara, para darles una excusa para escalar la situación. Ya lo había visto antes, escuchado las mismas burlas, sentido la misma hostilidad hirviendo. El hecho de que fuera una mujer negra en este vecindario, en un auto que no era el suyo según sus estrechos estándares, era toda la justificación que necesitaban para arrastrarla a su telaraña de intimidación. Apretó los puños a los lados, la quietud de sus manos no traicionando la ira que hervía en su interior. El oficial Daniels, ahora visiblemente frustrado por su calma, se inclinó más cerca. El olor a café rancio y colonia barata pesado en el aire. Su voz fue aguda, una advertencia que le envió un escalofrío a Maya. «Has estado bastante callada, señorita», dijo, la burla apenas disimulada. «¿Tienes tu identificación?» Maya no flaqueó. Tenía el derecho a guardar silencio, el derecho a exigir saber por qué la habían detenido. Pero los oficiales no estaban interesados en eso. Estaban interesados en el poder, en ver hasta dónde podían llevarla antes de que explotara. «Sí, tengo mi identificación», respondió, su voz firme pero serena. «Pero les estoy preguntando, una vez más, ¿cuál es exactamente el motivo de esta parada?» Daniel sonrió, claramente irritado por su insistencia. Intercambió una mirada con el oficial Miller, quien estaba apoyado en el auto, brazos cruzados, con una expresión torcida de desdén. «Oh, ¿vas a jugar así?», se burló Miller. «¿Tratando de ponerte elegante con nosotros? ¿Realmente crees que vamos a tragarnos esa tontería de «no sé por qué me detuvieron»?» Maya sintió su pulso acelerarse, la presión aumentando con cada burla. Sabía que intentaban provocarla para que perdiera el control, pero no les iba a dar esa satisfacción. Había luchado demasiado por el derecho a ser dejada en paz, por el derecho a caminar libremente sin miedo. «Solo estoy tratando de entender por qué me detienen. No me han dicho nada concreto y no he quebrantado ninguna ley». Daniel soltó una risa baja, sus ojos entrecerrándose. «Estás muy lejos de casa, ¿verdad?» Sus palabras fueron deliberadas, llenas de desprecio. «La gente como tú no pertenece aquí. Este vecindario no es para gente como tú». El estómago de Maya se tensó. Sabía exactamente a dónde se dirigía esto. No se trataba de la parada de tráfico. Nunca lo había sido. Esto se trataba de raza. Se trataba de que los oficiales decidieran, en ese momento, que ella no pertenecía en un lugar como ese, que estaba fuera de lugar, un elemento extraño. Respiró lentamente, su voz inquebrantable mientras se enfrentaba a la mirada de Daniels. «Esta es una vía pública oficial. Tengo todo el derecho de estar aquí». Miller, envalentonado por las palabras de Daniels, dio un paso al frente, burlándose mientras se inclinaba sobre ella. «¿Oíste eso, Daniels? Ella tiene derechos». Escupió las palabras como si fueran un insulto, como si reconocer sus derechos fuera de alguna manera una amenaza para su autoridad. «Tal vez quieras revisar esa identificación de ella, ver si está robada». El agarre de Maya sobre el volante se apretó, pero no dijo nada. Estaba completamente consciente de lo que intentaban hacer, provocarla para una confrontación. Sabía que en el momento en que perdiera los estribos, en el momento en que dejara que sus palabras la afectaran, tendrían la justificación que necesitaban para escalar la situación. «Vehículo robado, ¿eh?», repitió Daniels, su voz ahora rebosante de sarcasmo. «¿Estás conduciendo un auto como si no pertenecieras a este vecindario? ¿Y ahora quieres hacerte la víctima?» Sus palabras fueron afiladas, cortando el aire nocturno. «¿Qué sigue? ¿Vas a decirme que solo estabas de paso, como si no supiéramos exactamente quién eres?» La mente de Maya corría a 1000 por hora, pero su exterior se mantenía tranquilo. Sabía lo que quería decir. La suposición de que, por el color de su piel, de alguna manera no merecía estar en un lugar como ese. Un lugar que los oficiales probablemente consideraban su dominio. Podía sentir la creciente ira empujando contra las paredes de su compostura, pero la contenía, concentrándose en su respiración,
en la pequeña pero poderosa voz en su cabeza que le recordaba que era más que ese momento. He respondido sus preguntas, dijo Maya lentamente, con la voz cargada de determinación. Y ahora pregunto de nuevo, ¿por qué me están deteniendo? Daniels dio un paso atrás, visiblemente irritado por su negativa a seguir el juego. Sus ojos se dirigieron hacia Miller, que parecía ansioso de que la confrontación escalara. Ambos la estaban probando ahora, empujando los límites de lo que podían salirse con la suya. Te diré algo, cariño, dijo Daniels con las palabras cargadas de veneno. ¿Quieres hablar de derechos? Tienes suerte de que no te arresten ahora mismo por conducir un vehículo robado. Dio un paso más cerca, inclinándose hacia la ventana de su auto, su aliento caliente y ácido en su piel. Apostaría a que lo único que estás tratando de demostrar es que no eres una de esas criminales que se supone que debemos vigilar. La sangre de Maya se heló. Ya no era solo una parada de tráfico, era un asalto completo, tanto verbal como psicológico. Habían cruzado una línea y lo sabían. La acusación de que conducía un vehículo robado, los comentarios abiertamente racistas, todo estaba diseñado para atraparla en un error, pero no iba a dejar que ganaran. No esta noche, nunca. Su mirada se endureció al encontrar los ojos de Daniels, negándose a retroceder. Si no tienen una razón legítima para detenerme, entonces sugiero que me dejen ir. Miller soltó una corta risa burlona, su rostro retorcido en una sonrisa cruel. ¿Crees que puedes hablarte de esta manera y salirte con la tuya? Podemos hacer esto muy difícil para ti. El aire entre ellos chisporroteaba de hostilidad pura, pero la determinación de Maya era inquebrantable. No solo estaba luchando por su libertad en ese momento, estaba luchando por todos los que alguna vez fueron objetivos sin razón, más que el color de su piel. Y si pensaban que podían quebrarla, se equivocaban. La tensión en el aire se espesó, y Maya pudo sentir el peso de la hostilidad de los oficiales presionando sobre ella. Daniels y Miller la habían llevado al límite, cada palabra de sus bocas más venenosa que la anterior. Ella había permanecido tranquila todo lo que pudo, pero ahora algo dentro de ella se rompió. Ya no podía seguir callada mientras esos dos hombres, armados con nada más que su prejuicio y sus placas, intentaban imponer control sobre su vida. Estaban equivocados, y era hora de hacerles entender cuán equivocados estaban. Se enderezó en su asiento, su mirada inquebrantable mientras encontraba los ojos de Daniels. Estás cometiendo un error, dijo, con la voz baja pero llena de autoridad silenciosa y hiriente. Daniels se burló, claramente sin tomarla en serio. La sonrisa de Miller se profundizó, pero Maya podía sentir la fuerza creciente de su propia voz, levantándose con la verdad que había estado burbujeando dentro de ella todo el tiempo. No soy solo cualquier mujer que puedas intimidar con insultos raciales y acusaciones falsas, dijo Maya, sus palabras deliberadas cada una golpeando como un martillo. Soy una exfiscal. Los oficiales se quedaron congelados. Por un segundo, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Maya vio el destello de reconocimiento en sus ojos, la vacilación mientras trataban de procesar lo que acababa de decir. No esperó a que se recuperaran. Ya había entregado la línea final y no iba a dejarlos salir ilesos. Trabajé en casos de reforma policial, continuó Maya, su voz ganando impulso. Ayudé a exponer la corrupción dentro del mismo departamento que ustedes dicen representar. Uno de los casos que procesé llevó a que varios oficiales fueran acusados de perfilamiento racial y mala conducta. Dejó que el peso de sus palabras se asentara, observando cómo sus expresiones arrogantes comenzaban a desmoronarse. Daniel se movió incómodamente, la arrogancia que antes definía su postura ahora deslizándose, reemplazada por algo más cauteloso. Los ojos de Miller se movieron nerviosamente hacia su compañero, su expresión de repente menos confiada. Por un breve momento, ambos se quedaron allí, dándose cuenta visiblemente de la gravedad de su error. No era solo una mujer cualquiera con la que podían hacer lo que quisieran. Era alguien que conocía la ley, que había luchado contra los mismos abusos que ahora estaban perpetuando. Pero en lugar de retroceder, algo en ellos cambió. La realización de que la habían juzgado mal despertó una frustración más profunda y peligrosa. Daniels, cuya arrogancia se había tambaleado,
Ahora se erguía un poco más, su rostro enrojeciendo de indignación. ¿Y qué? Escupió intentando retomar el control de la situación. ¿Crees que porque eres una abogada, eres intocable? Eso no significa que nosotros no estemos a cargo aquí. Maya no se inmutó. Había anticipado su reacción. Sabía que no se retirarían tan fácilmente. Tenían demasiado orgullo, demasiado invertido en su falso sentido de autoridad. Pero no iba a dejarlos retomar el control. Ya había hecho su punto, y ahora era el momento de mantenerse firme. Ser abogada no me hace intocable, dijo con calma, pero conocer mis derechos sí. Y te estoy diciendo, no te debo una explicación de nada. Ya cruzaron una línea al detenerme sin motivo. Me han acosado, amenazado, y ahora intentan intimidarme para que acepte sus mentiras. Sé exactamente lo que están haciendo. La mandíbula de Miller se apretó, sus manos temblando como si fuera a alcanzar su arma, pero la mirada de Maya no vaciló. Había estado en situaciones de alta presión antes. Había enfrentado adversarios en tribunales y en las calles. Esto no era diferente. Los oficiales podrían tener placas, pero ella tenía la ley de su lado, y eso era algo que no podían arrebatarle. Déjame dejar esto claro, continuó Maya, su voz firme. No me van a intimidar. Estoy completamente dentro de mis derechos para estar aquí. Y les pregunto de nuevo, ¿cuál es la razón legítima para esta detención? La pausa que siguió estuvo cargada de tensión no dicha. Daniels y Miller permanecieron allí, sus máscaras de autoridad deslizándose, con la ira burbujeando por debajo de la superficie. Sabían que habían ido demasiado lejos, pero su orgullo se negaba a dejarlos retroceder. En lugar de disculparse o desactivar la situación, redoblaron sus esfuerzos, tratando de reafirmar el control de la única manera que conocían, haciéndola pasar por la enemiga. Maya se negó a hacer su saco de boxeo. Había vivido su vida sabiendo que no podía permitirse ser pasiva, dejar que personas como ellos la pisotearan. No esta vez, nunca más. Si no tienen una razón para arrestarme, entonces sugiero que me dejen ir, dijo con firmeza, sus ojos fijándose en los de Daniels. Y si intentan algo más, tomaré medidas legales contra ustedes por acoso y abuso de poder. Por un breve momento, los oficiales parecieron dudar, pero solo por un instante. Su orgullo era demasiado grande, su deseo de afirmar su dominio demasiado arraigado. En lugar de retroceder, apretaron su control sobre la situación, desafiando el reto que ella había lanzado. Pero Maya estaba resuelta. No se dejaría intimidar por esos hombres. No dejaría que borraran su identidad, sus derechos, ni las batallas que había librado por la justicia. Este momento no era solo sobre ella, era sobre cada persona que alguna vez se sintió pequeña, inferior, solo por el color de su piel. Y por mucho que intentaran quebrarla, Maya sabía esto. La habían subestimado, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Mientras Maya permanecía allí, en el calor del momento, su mente se desvió brevemente de la tensa confrontación con los oficiales, siendo arrastrada por un recuerdo lejano de su niñez. El repentino torrente de recuerdos la golpeó como una ola, sin ser invitada pero innegable. Estaba de nuevo en su hogar de la infancia, una modesta casa de ladrillos en el borde de un vecindario predominantemente blanco. Casi podía escuchar los sonidos del viejo suelo de madera crujir bajo sus pies mientras caminaba por los pasillos, los ecos de sus pasos resonando en los espacios vacíos donde su voz alguna vez había sido sofocada por el peso del prejuicio. Maya recordó el primer día que caminó hacia la escuela en ese vecindario, las miradas que seguían cada uno de sus movimientos, los comentarios susurrados que resonaban detrás de su espalda. Ella había sido la única niña negra en su clase, la única que se veía diferente en un mar de rostros que nunca parecían entenderla. No era el racismo abierto lo que más dolía, era la exclusión silenciosa, la forma en que la hacían sentir invisible, a menos que sirviera como un recordatorio de cuán diferente era. Los otros niños no sabían cómo hablar con ella, o lo que era peor, pensaban que sabían todo sobre ella basándose en el color de su piel. Sus padres trataron de protegerla de lo peor, enseñándole a elevarse por encima de los desaires, a ser mejor que aquellos que la miraban con desconfianza. Pero no siempre funcionaba.
Recordaba las veces que había vuelto a casa del colegio, su mochila pesada con libros, pero su corazón pesado de vergüenza. Hubo una vez en que un grupo de chicas la rodeó en el recreo, su risa cruel y burlona, mientras se reían de la textura de su cabello. Y hubo incontables momentos en los que le dijeron, sin palabras, que no pertenecía. Pero Maya no dejó que esos momentos la quebraran. En su lugar, alimentaron un fuego que ardía más brillante con cada año que pasaba. Aprendió desde temprano que el mundo la juzgaría por el color de su piel, pero eso no significaba que tuviera que aceptar su juicio. Encontró refugio en los libros, en el aprendizaje, en la creencia de que el conocimiento podía ser su armadura. Fue la misma creencia que la llevó a la escuela de Derecho, donde luchó contra todo para obtener un título en un campo dominado por personas que no se parecían en nada a ella. A lo largo de cada paso de su carrera, Maya había encontrado el racismo sistémico en diversas formas, prejuicios sutiles en la sala del tribunal, discriminación abierta cuando ascendió a posiciones de poder. Pero había aprendido a navegar esos espacios con gracia y poder, sabiendo que tenía la fuerza para confrontar las injusticias que veía. Había sido un largo camino, lleno de luchas y retrocesos, pero cada victoria, cada caso donde expuso la corrupción, cada momento en que se enfrentó al sistema, había consolidado su creencia de que podía cambiar las cosas. Su trabajo como fiscal había sido más que simplemente poner a los criminales tras las rejas. Había sido acerca de hacer que el sistema rindiera cuentas, sobre desmantelar las estructuras que perpetuaban la desigualdad. Uno de sus casos más mediáticos había involucrado enfrentarse a una policía corrupta, exponiendo a oficiales que se beneficiaban de sus posiciones de poder, atacando a comunidades de color. Fue una batalla agotadora, una que puso a prueba su paciencia y su determinación, pero fue una batalla que ganó. Ahora, mientras los recuerdos de su pasado surgían con fuerza, Maya sentía el peso de esas luchas en cada fibra de su ser. Los oficiales frente a ella tal vez intentaban disminuirla, hacerla sentir pequeña, pero no conocían el alcance completo de la lucha que había soportado para llegar hasta aquí. No sabían la tenacidad que le había costado convertirse en la mujer que era hoy, la mujer que no se acobardaría, que no permitiría que nadie la silenciara ni disminuyera. El torrente de recuerdos la ancló. Le dio la fuerza para enfrentar a los dos oficiales con una certeza inquebrantable. Ya no luchaba solo por ella misma, luchaba por cada persona que alguna vez había sido oprimida, por cada persona a la que se le había hecho sentir menos. Había pasado su vida enfrentándose a las fuerzas que trataban de derribar a personas como ella, y ahora, en este momento, se mantendría firme. Esos oficiales, que pensaban que podían intimidarla hasta la sumisión, no tenían idea de lo que se les venía. Maya había aprendido a luchar cuando las probabilidades estaban en su contra, y no iba a detenerse ahora. Su pasado la había moldeado, sí, pero también la había empoderado. Con el peso de cada injusticia que había enfrentado detrás de ella, no iba a dejar que estos dos oficiales la empujaran. No esta noche. Nunca. La situación, ya de por sí tensa, de repente se descontroló. La compostura constante de Maya vaciló por un momento cuando el oficial Daniels se acercó, su figura imponente sobre ella. La sonrisa burlona que había tirado de las comisuras de sus labios desapareció, reemplazada por algo más frío, más peligroso. Maya pudo sentir el cambio en el aire. La tensión era palpable, chisporroteando entre ellos. Ella había hecho su postura, pero ahora los oficiales buscaban una forma de recuperar la ventaja. Sin previo aviso, la mano de Daniel se disparó hacia adelante, empujando a Maya con fuerza. El impacto fue repentino y brutal, y Maya tropezó hacia atrás, perdiendo el agarre de sus pies en el pavimento. En un instante, el suelo estaba bajo ella, su espalda golpeando el concreto áspero con un fuerte golpe. El dolor se disparó, pero no le quitó el enfoque. Su respiración se aceleró, pero su mente permaneció clara. Podía sentir el peso de sus expectativas presionando sobre ella, pero se negó a ser intimidada. Desde el suelo, Maya miró hacia arriba, con la ira ardiendo en su pecho. Pero no les iba a dar la satisfacción de ver cómo se rompía. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono con facilidad.
Los ojos de los oficiales se abrieron un poco al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba grabando. Cada palabra que decían, cada movimiento que hacían, ahora estaba capturado en video. Habían cruzado la línea y ella se aseguraba de que no pudieran escapar de la verdad. El oficial Miller dio un paso adelante, mirando nerviosamente entre Maya y Daniels. Su tono, aunque aún cargado de hostilidad, tenía un leve toque de pánico. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que vamos a dejarte salirte con la tuya?, gritó. Maya no respondió. Sostenía el teléfono con firmeza, sus dedos listos para capturar cada segundo de esa interacción. Había estado en situaciones como esa antes, y sabía el poder de la evidencia. Una disculpa vacilante y arrepentida no iban a arreglar lo que acababan de hacer, pero su video sí podría, y ella se aseguraría de que lo supieran. Daniels, con el rostro enrojecido de ira, dio un paso atrás, sus ojos saltando del teléfono a Maya. «No tienes permitido grabarme», dijo entre dientes, su voz baja y peligrosa. «Estás resistiéndote al arresto, y eso va a hacer que las cosas sean mucho peores para ti». Se agachó para agarrar su brazo, pero Maya mantuvo su posición, sin apartar la vista de la lente de la cámara. «Ahora estás en cámara», dijo Maya, su voz calmada pero firme. «Me empujaste, me agrediste, y ahora me estás amenazando porque estoy ejerciendo mis derechos. Me aseguraré de que el mundo vea esto». Los oficiales se quedaron congelados por un momento, dándose cuenta de la gravedad de sus acciones. La idea de ser grabados, de enfrentar consecuencias reales, finalmente los golpeó, y por primera vez parecieron dudar. Pero en lugar de retroceder, la frustración de Daniels creció, su pánico convirtiéndose en agresión. No iba a permitir que alguna abogada de derechos civiles se enfrentara a él, no sin hacerla arrepentirse. «Deja el teléfono», ordenó Daniels, elevando la voz, «o te arrestaré por obstrucción». Dio otro paso hacia ella, su mano alcanzando su teléfono. El pulgar de Maya se detuvo sobre la pantalla, lista para dejar de grabar al primer signo de violencia, dispuesta a asegurarse de que ese momento quedara sellado para siempre. «No estás a cargo aquí», dijo, su voz firme como una roca. «Ustedes son los que están rompiendo la ley». La voz de Miller irrumpió, un gruñido bajo de frustración. «Esto no ha terminado. No tienes derecho a hablarnos así. ¿Crees que estás por encima de la ley? Te mostraremos quién manda aquí». La mente de Maya corría, pero su exterior permaneció calmado. Ahora la estaban amenazando, intentando intimidarla para que dejara de grabar, intentando recuperar el control. Pero no los dejaría. No esta vez. Daniels caminaba de un lado a otro, su ira aumentando. «Resistirse al arresto es un delito. Podemos acusarte por esto. Lo estás haciendo más difícil para ti, señora». Su voz estaba llena de amenaza, sus palabras pensadas para sacudirla. Estaba intentando provocarla, esperando el más mínimo desliz, el más mínimo movimiento que le diera una excusa para escalar la situación aún más. Pero Maya no se movió. Mantuvo el teléfono fijo en él, capturando cada uno de sus movimientos, cada palabra. «Eres tú quien lo está haciendo más difícil para ti», dijo, su voz calmada pero con un fondo de resolución de hierro. «Me agrediste sin razón. Ahora me estás amenazando porque crees que puedes salirte con la tuya. Pero aquí es donde paras. No me vas a quitar esto». Daniels apretó los puños, sus nudillos blancos por la tensión. Su rostro estaba rojo, la frustración mezclándose con la creciente realización de que había cometido un error. El momento había cambiado. Maya no era solo una mujer cualquiera que podían acosar. Ella era una fuerza de resistencia, y empezaban a verlo. «Sigue empujando y pediré refuerzos», escupió Daniels, su voz baja y peligrosa. «¿Crees que no vamos a escalar esto? Piénsalo de nuevo». Pero sus palabras fueron vacías, un último esfuerzo por reafirmar su autoridad. Maya ya había ganado. Ella había tomado la única cosa que nunca podrían recuperar, su poder sobre ella. Ya no era una víctima de su agresión. Ella era la que controlaba la situación. Con una última exhalación fuerte, Maya se estabilizó. «Hazlo», dijo, su voz firme. «Pide refuerzos, pero sigo grabando, y este video será visto por las personas adecuadas. Tendrás que responder por esto». Los oficiales dudaron nuevamente, su control deslizándose más a medida que la realidad de sus acciones
se les venía encima. Esto ya no se trataba solo de una parada de tráfico, se trataba de responsabilidad, y por primera vez se daban cuenta de que no podrían esconderse detrás de sus placas para siempre. El corazón de Maya latía rápidamente mientras las amenazas de Daniels y Miller se volvían más amenazantes. La tensión en el aire era asfixiante y podía sentir el peso de su hostilidad presionando sobre ella. Su teléfono seguía grabando, capturando cada segundo, pero los oficiales no daban su brazo a torcer. Si acaso su agresión había escalado, se estaban volviendo desesperados, tratando de recuperar el control de la situación, y sus palabras se volvían más afiladas, más hirientes. ¿Realmente crees que esto va a terminar bien para ti? Daniel se burló, inclinándose sobre ella. Jugar la carta racial no te va a llevar a ningún lado, Linda. Ya lo hemos visto todo antes. Es patético. El agarre de Maya sobre su teléfono se apretó, su mandíbula tensa de desafío. No sabían con quién se estaban enfrentando, y esa realización, ese poder, palpitaba en ella como una corriente constante. No iba a ceder, no cuando estaba claro lo que estaban haciendo, pero justo cuando Daniels trató de agarrar su teléfono una vez más, escuchó el inconfundible sonido de otro automóvil deteniéndose, pasos firmes y autoritarios. Antes de que los oficiales pudieran reaccionar, una voz fuerte cortó el aire. Aléjense de ella, ahora. Las palabras fueron claras, tajantes y autoritarias, haciendo que los oficiales se detuvieran en seco. Maya se giró, su corazón se detuvo un momento al ver una figura alta y de hombros anchos emergiendo de la oscuridad, su rostro expresando una autoridad tranquila. Lamar, su hermano. Los oficiales, aún sin saber quién era, dieron un paso instintivo hacia atrás mientras la presencia imponente de Lamar llenaba el espacio. Los ojos de Maya se encontraron con los de él, y por un momento, todo lo demás desapareció. Su hermano estaba allí, y con él llegó un sentimiento de alivio, un destello de esperanza en medio de la tormenta que se desataba. ¿Quién demonios te crees que eres?, ladró Daniels, claramente molesto por la interrupción, su arrogancia anterior aún tratando de imponerse. Pero Lamar no se intimidó, no titubeó. Su expresión seguía siendo calmada pero firme, y dio un paso adelante, sus ojos fijos en los oficiales, con una intensidad silenciosa. «Soy el oficial Lamar Thompson», dijo, su voz firme pero con una autoridad inconfundible. «Y sugiero que suelten a mi hermana». Daniels y Miller se detuvieron en seco, sus expresiones vacilando al escuchar el nombre como un golpe en el estómago. Lamar Thompson, un oficial de alto rango en un distrito vecino, era un nombre conocido en los círculos policiales. Había construido una reputación por su trabajo en la policía comunitaria y había sido un defensor abierto de la reforma. Lo habían subestimado, no habían pensado ni por un segundo que Maya pudiera tener un aliado con el mismo poder y autoridad que ellos pensaban tener sobre ella. Por un breve momento hubo silencio. Maya observó cómo los oficiales intercambiaban una mirada rápida, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Lamar no era un simple espectador, era un policía y era familia. Era lo único que no esperaban. Maya, con su teléfono aún grabando, vio el destello momentáneo de pánico en sus ojos. Pero en lugar de disculparse o retroceder, Daniel se burló, su voz cargada de sarcasmo. «Así que ahora toda la familia juega la carta racial, ¿eh? ¿Crees que puedes intimidarnos solo porque eres un policía de alto rango?» Miró a Miller, como si intentara reunir fuerzas. «Esto no ha terminado». Los ojos de Lamar nunca dejaron a Daniels, su mandíbula apretándose mientras daba otro paso hacia adelante. «Ya basta aquí», dijo, su tono bajo pero cargado de autoridad. «Dejarán de acosar a mi hermana ahora mismo. No están por encima de la ley, y me aseguraré de que rindan cuentas por cada palabra y cada acción que hayan tomado contra ella». La confrontación alcanzó su punto máximo. Las palabras de Lamar colgaron en el aire como un ultimátum, y los oficiales pudieron sentir el peso de ellas. Daniels, cuya bravura había sido tan abrumadora momentos antes, parecía perder algo de su compostura. Miró a Miller, claramente incierto ahora, pero aún reacio a admitir su derrota. «¿Quieres llevar esto más lejos?», preguntó Lamar, su voz no elevada, pero clara e inflexible. «Pueden intentarlo,
pero me aseguraré personalmente de que esto se reporte y me aseguraré de que respondan por esta mala conducta. Ambos sabemos que su comportamiento es inaceptable. Ahora, den un paso atrás. Miller, que había estado callado durante la mayor parte del intercambio, se movió incómodamente, su mirada dirigiéndose a Daniels como si esperara que él tomara el control de la situación. Pero Daniels, aún tambaleándose por la revelación de la identidad de Lamar, no parecía seguro de cuál sería su siguiente movimiento. Su arrogancia anterior se desmoronaba bajo el peso de la presencia de Lamar, sus palabras ahora teñidas de incertidumbre. Lamar no les dio la oportunidad de responder. Se giró hacia Maya, ofreciéndole una mirada breve pero reconfortante antes de hablar nuevamente, ahora con toda su atención puesta en los oficiales. «Estás libre de irte, Maya. Yo me encargaré de esto». Maya exhaló profundamente, el nudo en su pecho comenzando a aflojarse. Sabía que su hermano siempre la respaldaría, pero verlo allí, fuerte e inquebrantable, le dio una sensación de seguridad que no había dado cuenta de que le faltaba. Con Lamar a su lado, ya no era solo una víctima. Ahora era parte de una familia que no dejaría que la injusticia permaneciera sin respuesta. Daniels y Miller ya no estaban en control. Su bravura había sido destrozada, y Lamar había dejado claro que rendirían cuentas por sus acciones. Mientras Maya se levantaba lentamente, con su teléfono aún grabando, los intentos de los oficiales por recuperar su poder se disolvieron frente al mando inflexible de Lamar. La tensión en el aire finalmente comenzó a disiparse. La intervención de Lamar había sido el punto de inflexión, el momento en que las tornas se habían cambiado de manera decisiva. Los oficiales habían sido derrotados, no por la fuerza, sino por la presencia inquebrantable de alguien que no les permitiría abusar más de su poder. El aire se llenó de una tensión no dicha mientras Lamar se mantenía firme. Su mirada inquebrantable, su presencia comandando el espacio a su alrededor. Daniels y Miller seguían recuperándose de la llegada inesperada de un oficial que no esperaban, pero la verdadera bomba aún estaba por llegar. La voz de Lamar rompió el silencio, calma pero penetrante, mientras miraba directamente a Daniels. «Sabes, Daniels», dijo Lamar, sus palabras llevando un filo que hizo que el aire crujiera. «He estado queriendo hablar contigo sobre algo, algo que creo que preferirías olvidar». Daniels se movió incómodamente, su mirada oscilando entre Lamar y Maya. Podía sentir la presión aumentando, las paredes cerrándose. «¿De qué demonios estás hablando?», espetó, tratando de recuperar el control de la situación, pero su voz titubeó ligeramente. Lamar no se inmutó. «¿Recuerdas el caso de hace unos años?», continuó, su tono suave pero afilado. «¿El que te investigaron por perfilamiento racial? Ese en el que trataste de hacer ese truco con una parada de tráfico y terminaste siendo señalado por apuntar a personas inocentes solo por el color de su piel». El corazón de Maya dio un vuelco. Recordaba el caso vívidamente, cómo había procesado a los oficiales involucrados, incluyendo a Daniels, por su participación en un patrón de perfilamiento racial y mala conducta dentro del departamento. Había sido uno de los casos más difíciles de su carrera, exponiendo los prejuicios profundos que habían estado presentes en la policía durante años. Y Daniels había sido uno de los oficiales clave investigados, un hombre que había sido acusado de apuntar a conductores negros en vecindarios predominantemente blancos. Había tenido suerte de conservar su trabajo después de la investigación, pero su carrera había quedado manchada para siempre. Y ahora allí estaba, frente a ellos, actuando con la misma arrogancia que casi le costó todo. El rostro de Daniel se descompuso al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Por un momento quedó congelado. Su arrogancia se desmoronó en un instante. Miró a Lamar, luego a Maya, su expresión oscilando entre la ira y la incredulidad. Tú no puedes estar hablando en serio», murmuró, su voz casi un susurro. El peso de la revelación parecía paralizarlo. La fachada de autoridad que había trabajado tan duro para mantener comenzaba a desmoronarse. «¿Crees que esto es una broma?». La voz de Lamar cortó el aire, firme y poderosa. «¿Crees que no recuerdo lo que hiciste? Trataste de destruir una comunidad, arruinando vidas, atacando a personas inocentes por el simple hecho del color de su piel. ¿Y ahora estás haciendo lo mismo con mi hermana?».
Los puños de Lamar se apretaron a los lados, su mandíbula tensa por la furia contenida. Maya observaba, con la respiración entrecortada, mientras Daniels retrocedía visiblemente. El hombre que había estado tan ansioso por intimidarla momentos antes, ahora estaba allí, su rostro enrojecido por una mezcla de vergüenza y rabia. Había sido atrapado en una mentira, expuesto como el hipócrita que era. El poder se había invertido, y Lamar había marcado la línea que Daniels ya no podía cruzar. ¿Es por eso que has estado tan ansioso por acosarla? Continuó Lamar, su voz ahora cargada de acusación. ¿Por qué has estado guardando rencor durante años? ¿Has intentado derribarla desde que ella te expuso por lo que realmente eres? Daniels tartamudeó, tratando de encontrar palabras, pero no salió nada. Las paredes a su alrededor se cerraban, y sabía que no había manera de escapar de la verdad. Su historia, sus fracasos, todo lo que había intentado enterrar, había salido a la superficie, expuesto por la misma persona que había estado atacando todo el tiempo. La mirada de Maya nunca lo dejó. Podía sentir el peso de su pasado presionándolo, y en ese momento entendió la magnitud de su amargura. Daniels había estado cargando con esa ira durante años, el resentimiento creciendo, mientras intentaba encontrar una manera de vengarse de la mujer que le había costado su orgullo y casi su carrera. Y ahora pensaba que podía desquitarse con ella de nuevo, esperando que esta vez el sistema lo protegiera. Pero Lamar ya no era solo un hermano, era un oficial de la ley, alguien con el poder de detener a Daniels en seco. Y estaba allí, al lado de Maya, dejando claro que las acciones de Daniels no quedarían sin consecuencias. ¿Quieres terminar lo que comenzaste? Preguntó Lamar, su voz fría y firme. ¿Quieres ver cómo se desarrolla esto cuando lo reporte? ¿Cuando tu historial con el perfil racial vuelva a perseguirte? La actitud desafiante de Daniels desapareció. La arrogancia que había impulsado cada una de sus acciones había sido reemplazada por miedo y desesperación. Miró a Miller, que estaba en silencio y quieto, atrapado en la estela de la confrontación. Miller se movió incómodamente, pero no dijo nada. La realidad de la situación había quedado clara. Su poder sin control, su creencia de que podían intimidar y silenciar a Maya, se había desmoronado. Ya no era la autoridad en esta situación. No hice nada malo, murmuró Daniels, su voz apenas audible, pero la incertidumbre era clara. La certeza que había tenido en su propia autoridad había desaparecido, reemplazada por la dura realización de que sus acciones pasadas finalmente lo alcanzaron. La mirada de Lamar se suavizó, pero su voz seguía firme. Ya has hecho suficiente, Daniels. Has terminado aquí. Si no quieres que esto vaya más lejos, te sugiero que te vayas. Ahora. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de finalismo. Daniels no dijo otra palabra. Se quedó allí, su rostro una mezcla de humillación y rabia, antes de dar un paso atrás. Hizo un gesto hacia Miller, quien lo siguió sin dudar. Sin decir más, los oficiales se dieron la vuelta y se alejaron, su arrogancia completamente destruida. Mientras se retiraban, Maya se levantó lentamente, sus piernas rígidas por la caída, pero su espíritu intacto. La presencia de Lamar lo había cambiado todo, pero fue la verdad, el peso del pasado de Daniels, lo que hizo que todo diera un giro. Fue un momento poderoso, uno que llenó a Maya de una tranquila sensación de victoria. Ella había luchado esta batalla no solo por ella, sino por todos los que alguna vez fueron atacados por el sistema. Cuando Lamar se giró hacia ella, sus ojos se encontraron con los de ella con un entendimiento silencioso. Maya supo una cosa con certeza. El sistema no había ganado. No hoy. Los oficiales se habían retirado, pero la tensión aún permanecía densa en el aire, como una carga eléctrica esperando una chispa. Lamar estaba al lado de Maya, su presencia una fuerza protectora, pero la situación no había terminado. El silencio entre ellos estaba cargado, un peso pesado tras la confrontación. Daniels y Miller podrían haber sido derrotados por ahora, pero seguían siendo oficiales, hombres con poder, y ese poder había sido momentáneamente interrumpido. Maya podía sentir la adrenalina aún corriendo por sus venas, la emoción de mantenerse firme, pero un quieta agotamiento comenzaba a sentarse también. Estaba acostumbrada a luchar por la justicia, pero a veces sentía que era una batalla interminable.
cada pequeña victoria opacada por la siguiente lucha, la siguiente injusticia por corregir. Miró a Lamar, quien parecía no verse afectado por el desgaste emocional del momento. Siempre había sido el más fuerte, el que podía separar sus emociones y centrarse en la imagen más grande. Pero incluso ahora, mientras estaba a su lado, ella podía ver el destello de algo más profundo en sus ojos. Él entendía, sabía lo que le había costado seguir luchando todos estos años. ¿Estás bien? Lamar preguntó suavemente, su voz gentil a pesar de la firme presencia que tenía. Maya asintió, una ligera sonrisa curvando sus labios. Ahora estoy bien, dijo, su voz firme pero llena de una tranquila fortaleza. Gracias a ti. Lamar asintió, sus ojos recorriendo la calle ahora vacía, donde los oficiales se habían retirado. La pelea no había terminado. Lo sabía él, lo sabía Maya. Pero por esta noche, ellos habían ganado. El peso del momento aún se estaba asentando, y ella se permitió respirar hondo, sabiendo que no se trataba solo de ellos. Era algo mucho más grande, el efecto de este enfrentamiento, el recordatorio de que había personas en el mundo dispuestas a enfrentarse a las injusticias que tantos habían sufrido durante demasiado tiempo. Mientras la noche avanzaba, Maya y Lamar permanecieron juntos, observando cómo se desarrollaba la escena ante ellos. La policía se había ido, pero la conversación no había terminado. El teléfono de Maya seguía grabando, capturando cada momento, cada palabra. Esto no era solo un incidente, era una oportunidad para el cambio, una pequeña victoria que podría resonar en la comunidad, en el sistema mismo. Cuando llegaron los oficiales de respaldo, Lamar dio una explicación rápida pero firme de la situación, asegurándose de que todo quedara documentado. No se trataba de meter en problemas a los oficiales, no completamente. Se trataba de asegurarse de que lo sucedido no se pasara por alto. Maya había aprendido hace mucho que el verdadero cambio no venía del silencio. Venía de hablar, de mantenerse firme cuando el mundo parecía estar en contra. Más tarde esa noche, mientras se alejaban del lugar, Maya y Lamar entablaron una conversación tranquila sobre lo sucedido, pero había un entendimiento tácito entre ellos. Esta no era la primera vez que Maya se enfrentaba a tal hostilidad, y no sería la última. Pero esa noche ella había mantenido su postura, y Lamar había estado a su lado. Juntos habían marcado la diferencia, aunque fuera solo por una noche. «Te respaldo, Maya», dijo Lamar mientras giraban hacia la carretera principal, su voz más suave ahora, pero igual de resuelta. «Lo sé», respondió ella, su mirada fija en el camino por delante. «Yo siempre tendré la tuya». No necesitaban decir nada más. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar, pero Maya y Lamar habían demostrado que no se detendrían, sin importar las adversidades.